Seguimos en esta transmisión especial Voces del Futuro, cortesía de USTV, desde Congreso Futuro 2026, una colaboración entre TV USACH, Uchile TV, Ulagos TV y todo lo que conforma USTV. Estamos haciendo Voces del Futuro y ya la ven acá, estamos con Ana García Brickler, arquitecta que está presentando acá en el Congreso Futuro. Justamente hablaste sobre la violencia urbana y quería partir, para entender lo que es la violencia urbana, ejemplos de la misma, porque tú pusiste un video, ponte tú un chico andando en bicicleta, ¿no? Tratando de sobrevivir sin una ciclovía entre el caos que es la ciudad, pero también uno podría decir, no sé, vivir a 2 horas de mi casa, tener que gastar 4 horas de traslado, puede ser un ejemplo de violencia urbana, ni que decir los desalojos. ¿Qué ejemplos hay de violencia urbana cotidianos, como para entenderla? Yo quisiera, la violencia desgraciadamente es una realidad del espacio de oportunidad y conflicto que es la ciudad. O sea, yo no creo que se pueda separar del mismo concepto de la ciudad. Entonces, está la violencia también en la vida diaria de la ciudad, definida por el negocio, la publicidad, que son agresivas, que te vienen encima. Tengo también mis problemas cuando veo toda la historia de los desalojos, la violencia que ama los matinales de la televisión y el tema de la violencia que se enseña, que se vuelve a meter y que va creando cada vez más inseguridad y más percepción de inseguridad. Entonces, sí estoy bien preocupada de este rol de la comunicación en los temas de la violencia Como urbana. lo que pasa con los ocupas, ¿o no? Que uno de repente ve las cifras y los niveles de ocupaciones acá y en el mundo son bajísimos, pero todos tienen miedo de que me van a entrar y me van a quitar la casa, de alguna forma, ¿no? Bueno, en esto podemos empezar a relacionarlo con lo que son las tomas de terrenos en Chile. Veamos la realidad. Yo creo que los problemas habitacionales en Chile son graves, como en todo el mundo. Hay un momento de la historia en que cada vez es más difícil llegar a tener acceso a la vivienda. Y lo vemos en Chile, según los datos censales, más o menos 30% de la población sufre de alguna forma un problema habitacional. Pero si relacionamos esto con el 1.9% de la población que vive en campamento, no tiene nada que ver. No. Entonces, la idea es que si el problema de las tomas es de menos de 2% de la población, esto lo podemos resolver de forma bastante simple. Y las políticas públicas lo pueden resolver, y de mantenerse el plan de emergencia habitacional tal como ha sido definido en 2021 y implementado desde 2022 y que se va a seguir ahora porque va a ser para 4 años más. Yo creo que avanzando en esto sí se puede resolver, pero los problemas es que hay una situación morbosa más grave. A veces, cuando veo los temas de la violencia, de los desalojos en los matinales de la televisión, me hace pensar como en la Edad Media, cuando la gente iba a la plaza para ver cómo se tortura a la gente. Es una especie de situación morbosa de usar la violencia para hacer una situación de miedo. Esto es la gran preocupación que debemos denunciar y debemos hacer ver. Yo, de hecho, había visto hace poquito, estamos conversando con Ana Sugranes Brickler, arquitecta. Me costó pronunciar el nombre, Ana Sugranes Brickler.
Ahí lo dije bien, ¿cierto? Arquitecta, y cómo se puede cruzar también lo que es vivienda con derechos humanos, a propósito de lo que estabas diciendo recién. Y te quería compartir algo que vi en televisión en su momento, que era un alcalde, no me acuerdo de qué comuna, pero mostrando un galpón, un gimnasio, donde tenían puestos colchones, pasos de agua, qué sé yo, juegos para niños y tantas otras cosas. Y esto era justo el día después, o los 2 días después, de un desalojo violentísimo que ocurrió en una mega toma. Insisto, no me acuerdo exactamente cuál, pero esta dicotomía, dije que crudo, porque el tono en el que el alcalde estaba viralizando esto en redes sociales, en las cuentas oficiales de su municipalidad, era como, miren, tenemos el galpón vacío, nadie vino a estas soluciones porque nosotros somos tan buenos, nosotros estábamos haciendo un desalojo, él no dice lo violento que es el desalojo, ¿no? Pero es como, hicimos un desalojo y lo quisimos hacer lo mejor posible, tenemos todo esto y nadie viene y nadie lo aprovecha, ignorando el hecho, digamos, de que la gente tiene toda una historia, una raigambre, con muchas veces ciudades construidas, supongo yo, colectivamente, al margen de lo que es la ciudad que nosotros conocemos, fuera de los campamentos, y creer que se soluciona con poner una colchoneta, unos jugos y unas galletas para que se vayan de ese lugar. ¿Qué te pasa con esa imagen? Con la manera en la que a veces se aborda ignorando lo violento que es un desalojo, digamos, creyendo que hay una manera pacífica, buena de hacerlo así de rápido. Bueno, los temas de los desalojos es muy complejo. Lo que sí tenemos es que en los tratados internacionales de derechos humanos, desde 1994, Chile tiene la obligación de reconocer la Observación General número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que define cómo el Estado tiene que proceder en caso de tener que llegar a un desalojo, como en el peor de los casos. Desde hace 3 años en Chile ha prosperado una situación de una ola de desalojo, que no es solo en Chile. Estamos trabajando y investigando desde distintos países de América Latina y la tendencia es general. Y hay mucho intercambio a nivel de cuáles son las posibilidades judiciales que hacen que se repita esta situación. Los temas de desalojo son terribles, es negar la situación tan compleja de familias que no tienen más remedio que tener que recurrir a la precariedad para poder seguir viviendo en un lugar. Yo creo que lo que más he aprendido en 50 años de defender el derecho a la vivienda es que la vivienda no es lo que nos define el marco actual en Chile, que es la propiedad, 4 paredes, un techo, un crédito hipotecario o un subsidio. No. El derecho a la vivienda es un tema de un lugar donde todas las comunidades puedan vivir con seguridad, en paz y con dignidad. Y esta definición, que es muy usual en el mundo de los derechos humanos, nos permite entender esto como más colectivas y que es un proceso de construcción de la ciudad, sí, y no es la construcción de mi casa. Esta es la gran diferencia. El momento que vivimos en Chile no facilita. Pasamos por un gobierno que no ha logrado defender el derecho a la vivienda, o que no logró cumplir con las exigencias de evitar la violación grave de derecho a la vivienda, y posiblemente seguirá, y aún más complejo. Pero ahí nuestro rol desde la sociedad civil, desde todas las organizaciones de los territorios y de las buenas voluntades de la ciencia, de las universidades, de la academia, de los profesionales, de los colegios de profesionales y gremiales, de ir apoyando esta otra forma de hacer ciudad
desde el interés colectivo. Oye, Ana, tú mencionabas, se me quedó grabada la frase de recurrir a la precariedad para tener que vivir, y eso nos permite hablar también de acceso a la ciudad, digamos, incluso más allá de acceso a la vivienda, como acceso a la ciudad, porque yo pienso, y voy a decir una frase que no la he escuchado afortunadamente todavía de ningún político con tanto descaro en Chile o en Latinoamérica, pero uno sí lo lee en redes sociales, en videos como los que te decía de este alcalde, ¿no? Que está hablando del desalojo, de cómo lo están realizando. Y la gente que muchas veces está del lado de los desalojos, insisto, estoy hablando no políticos, sino que comentarios en redes sociales, dicen, oye, yo me tengo que endeudar 40 años y cómo esta gente va a estar ahí viviendo gratis, sáquenlo, no se merecen tener ese territorio, ¿no? Como no es de ellos, devuélvanselo a quien sea que sea el dueño, etcétera, ¿no? Como que hay una frustración con por qué yo, que tuve que apelar a la meritocracia, al esfuerzo, al desgaste, endeudarme, etcétera, tengo mi casa, me costó, y más encima me molestan con las deudas y las cobranzas, y a ellos pareciera que se les hace la vida más fácil. Insisto, esta es una locura, ¿no? Que uno lee de repente en redes sociales. ¿Cómo se puede tratar de hacer entrar en razón a ese tipo de gente que yo creo que no es minoritaria hoy en día? Obvio que en Chile estamos en un momento en que el desalojo ha entrado profundamente como una cosa normal, de la misma forma que la xenofobia. Sí. O sea, tenemos... Yo ahí me asusto mucho porque una tierra como Chile, que es una tierra de migrantes, como dice un dirigente mapuche, hay 17 millones de migrantes en Chile y soy parte de esta historia y soy parte de esta riqueza de aportes desde el exterior para poder hacer un desarrollo de un Estado y una nación. Lo que pasa es que concretamente sobre lo que insinuabas de saltarse la fila, como dicen. Lo resumo muy bien. Sí. Ya, la saltarse la fila que la familia que viven en el campamento. Yo creo que... Como si nosotros aspiráramos también a vivir en un campamento, ¿no? Esa es la ironía, saltándose la fila para llegar, tú decías, a una precariedad finalmente. O sea, yo que de las mujeres que conozco que viven en un campamento, el trauma de vivir ahí es muy grande. Claro. Y la única forma de salir de este trauma es la organización, es de ir avanzando. Y si piensas en términos comparativos, lo que es la postulación al subsidio, que haces un papeleo, haces tu hoja de ahorro, claro, y esperas. O postular al crédito, etc. Y mirando los matinales sobre la violencia. Mientras que las mujeres en los campamentos trabajan como no paran. Tienen la obligación laboral porque hay que tener un ingreso, hay que cuidar la familia y además la organización. Y la organización es un trabajo diario de volver y de crear los recursos necesarios para poder avanzar. Es un trabajo enorme y las políticas públicas no reconocen esto. Y esto es un elemento que sí se puede, y existen experiencias en América Latina en donde sí se reconoce este esfuerzo de la autogestión como un valor propio, un recurso de la política pública. Para terminar, nos quedan 2 minutitos, pero ¿cuánto o podrían ser 2 preguntas en una? ¿Es o no es un fracaso la vivienda social en Chile hoy? Podría ser esa una primera pregunta. Y segundo, si es que la respuesta es sí, ¿cuánto de esto es responsabilidad, cuánto pesa en la balanza? Digamos, porque acá hay 148.000 factores que podríamos meter. Pero el modelo neoliberal que tenemos de la vivienda en nuestro país, que no es el mismo en Uruguay, que no es el mismo en Singapur, ¿se entiende, no? Aquí está mi compañero Alfredo Rodríguez, con el cual escribimos un libro hace 20 años que se llama Lo con Techo y que fue como una denuncia de cuáles eran los problemas sociales y urbanos que creaba la construcción masiva de viviendas de mala calidad. Y con esta publicación de hace 20 años sí logramos crear una capacidad de incidencia para redefinir la política de vivienda social. Pero esto ya son 20 años y ahora los desafíos son otros. Y es verdad que se construyen viviendas sociales de mucho mejor calidad,
que la infraestructura y los servicios en los barrios sí los hay más y más, pero los problemas son otros, y los problemas son en la precarización de las poblaciones tradicionales. Están en la multiplicación de los conventillos en las poblaciones, o en los guetos verticales, o en no sé cuántas condiciones urbanas. Los problemas están también en vivir en estos guetos verticales, que es un horror. Y no solo dentro de la torre, sino que al pie de la torre. El horror que uno pensaría, estos son problemas que generalmente en los países están reducidos a las clases más bajas, o incluso lo que se conoce como indigente, etcétera, pero hoy día la clase media chilena está habitando los guetos verticales. Así es, y es terrible, y por eso que decimos que los problemas habitacionales afectan a 30% de la población. Este es el problema. Claro. Y sobre esto tenemos que incidir y repensar y hacer que nunca más hagas un edificio de departamentos de 20 metros cuadrados. ¿Te imaginas 1000 departamentos en un edificio? Hay una arquitecta simpaticísima que hizo como un desarrollo urbano dentro de una de estas torres, como abrirle un espacio adentro como para hacer de esto otra forma de vivir. Yo creo que hay mucho que hacer, y como profesionales, académicos, tenemos que trabajar mucho más y no contentarnos solo de hacer una crítica pasajera de una coyuntura. Tenemos, como propone Congreso Futuro, que aportar elementos para hacia dónde vamos, para una mejor convivencia entre humanos y humanos. Ana Sugranes Víquel, expositora del Congreso Futuro 2026, arquitecta, muchas gracias por estar con nosotros acá. Una de las tantas conversaciones que pueden revivir cortesía de USTV en Voces del Futuro.